En 1778 Inglaterra inició la dominación de Australia, en la actual Nueva Gales del Sur, con el arribo de una flota de 11 navíos con casi 1.500 ingleses a bordo. 1.500 ingleses convictos por los delitos más nimios que habían sido deportados en régimen de esclavitud. Y durante más de 80 años, unos 165.000 convictos fueron transportados a los presidios. Los últimos convictos que fueron trasladados a la fuerza a Australia llegaron en 1868. La deportación, en muchas ocasiones formaba parte de un proceso de selección física para el trabajo duro. En cierto sentido, el sistema de convictos era una forma de esclavitud, aunque los convictos podían esperar su liberación tras haber cumplido su sentencia y sus hijos eran libres desde su nacimiento. Muchos se enriquecieron y pasaron a formar parte de la clase de los colonos, y su turbio origen a menudo era convenientemente olvidado o encubierto. Este hecho significó el inicio del genocidio de los pueblos aborígenes, que tuvieron que competir por conservar sus recursos vitales. La desestructuración de la sociedad aborigen, la pérdida de sus territorios de caza y de recolección provocó graves hambrunas en Australia. Los efectos combinados de las enfermedades, de la pérdida de sus tierras y de la violencia directa redujo la población aborigen nada menos que en un 90% entre 1788 y 1900. 112 años. En 112 años bajó la población autóctona australiana en un 90%. El mismo año que Inglaterra ocupaba Sierra Leona, Estados Unidos prohibía la esclavitud en el territorio al norte y al oeste del río Ohio. Ellos dicen Ohio, yo digo Ohio. Y 3 décadas después, en 1820, eran ya 12 los estados que habían abolido la esclavitud. Pero se hace necesario destacar que estos abolicionistas no lo eran por cuestiones humanitarias. Y esa afirmación tiene como base las ideas de los mismos, de los que podemos empezar a entresacar algunas. Para Jefferson, del mismo modo que existen graduaciones entre las razas animales y distintos estadios de la evolución, los negros eran notablemente inferiores a los blancos, sin dejar por ello de ser seres humanos. Y es necesario hacer hincapié en el dato, no vaya a pasar desapercibido. En 112 años exterminaron al 90% de la población aborigen de Australia. En relación a la masacre estadounidense de los indios, es interesante saber qué opina Carlos Marx, contemporáneo del asunto. Dice Carlos Marx: Bakunin reprochará a los americanos una guerra de conquista que ciertamente asesta un duro golpe a su teoría fundada sobre la justicia y la humanidad, pero que fue declarada pura y simplemente en interés de la civilización. ¿O es que acaso es una desgracia que la espléndida California sea arrebatada a los mexicanos perezosos que no sabían qué hacer con ella? La independencia de unos cuantos californianos y tejanos españoles puede padecer por ello. Pero, ¿qué es todo eso al lado de hechos tan importantes para la historia del mundo? Eso dice el amigo Carlitos Marx. Como contrapartida a la forma de entender la vida, veamos la opinión de un soldado norteamericano participante en el expolio de México. Cuenta: una cosa en particular me gustó mucho, y era la igualdad de todas las clases ante el altar de Dios, porque aquí, en México, vi arrodillándose al orgulloso castellano en cuyas venas corría la pura sangre de Cortés, al amarillo azteca, al estúpido indio y al decrépito negro, juntos, codo con codo. Las distinciones de razas, de color, de riqueza, de clase, era dejada de lado
o desconocida, y todos parecían considerarse mutuamente, al menos en el santuario, como iguales ante Dios. En una ocasión, y me alegro de que fuera un suceso común, vi a una muchacha española, bonita, joven y rubia, evidentemente de la clase superior, arrodillada, y enfrente mismo de ella estaba un viejo mendigo negro en la misma posición, mientras que al lado del negro estaba un caballero castellano y su hijito, todos elevando devotamente sus oraciones, sin ni siquiera un pensamiento de banco para negros o asiento de los pobres. Y entonces deseé que fuera así en mi propia tierra nativa, donde presumimos que todos los hombres son libres e iguales. Firmaba un soldado de Ohio. De interés excepcional es el abandono de muchos soldados irlandeses y católicos de su lealtad americana, no simplemente desertando, sino transfiriendo su lealtad a México. El famoso batallón San Patricio, que se distinguió en Buenavista, fue formado por Santa Ana con estos desertores, cuya voluntad de combatir testimoniaba su motivo para desertar. Desde 1845, Irlanda estaba sufriendo la epidemia de la patata. Los irlandeses cultivaban la tierra de los ingleses, pero se alimentaban de pequeños huertos de patatas que, al ser atacados por un insecto, ocasionaron la muerte de cientos de miles y la emigración de otros muchos a Estados Unidos. En Irlanda había comida, cereales y ganado, pero estaba destinada a bocas inglesas. Inglaterra, tras 3 siglos de colonización de la isla, había confiscado el 95% de las tierras a los nativos. Los soldados irlandeses del ejército norteamericano comprendieron que la guerra de México, una guerra ofensiva en pro de la extensión de la esclavitud, era un acto de tiranía como la que ellos sufrían en su patria, y decidieron ponerse de parte de la justicia pasándose al bando mexicano. Evidentemente, estamos ante una cosmovisión, la británica, que poco o nada tiene que ver con la cosmovisión hispánica. En medio de una campaña mundial para la supresión de la esclavitud, resulta curioso comprobar qué pensamientos anexos eran propios de aquellos que se abanderaban como campeones del abolicionismo. Así, Abraham Lincoln declaraba lo siguiente: no soy partidario, nunca lo he sido, bajo ningún concepto de la igualdad social y política entre la raza blanca y la raza negra. Existe una diferencia física entre ellas que les impedirá siempre vivir juntas en igualdad social y política. Existe, naturalmente, una situación de superioridad e inferioridad, y mi opinión es asignar la posición de superioridad a la raza blanca. Se oponía a la esclavitud, y esa idea la utilizó para defender sus intereses políticos y económicos, pero no podía ver a los negros como a ciudadanos con igualdad de derechos, sino que pretendía su libertad con el único objetivo de mandarlos a África. De hecho, llegó a expresar públicamente: diré, pues, que no estoy, ni nunca he estado, a favor de equiparar social y políticamente a las razas blanca y negra. Eso provocó unos grandes aplausos. Que no estoy, ni nunca he estado, a favor de dejar votar ni formar parte de los jurados a los negros, ni de permitirles ocupar puestos en la administración, ni de casarse con blancos. Y hasta que no puedan vivir así, mientras permanezcan juntos, debe haber la posición superior e inferior. Y yo, tanto como cualquier otro, deseo que la posición superior la ocupe la raza blanca. Y si de presidentes de los Estados Unidos hablamos, hay que señalar que para Thomas Jefferson no era posible que blancos y negros vivieran bajo un mismo gobierno, y negaba la relación entre ellas si no era mediante la sumisión. Era absolutamente contrario a la mezcla entre las dos razas, circunstancia que se basaba fundamentalmente en su creencia en la inferioridad de los negros. En sus Notes on the State of Virginia afirmaba: entre los romanos la emancipación solo requería un esfuerzo.
Una vez manumitido, el esclavo podía mezclarse sin manchar la sangre de su amo, ya que fundamentalmente se trataba de esclavos blancos. Pero entre nosotros hace falta un segundo esfuerzo, desconocido para la historia. Una vez liberado, debe ser desplazado más allá de la posibilidad de una mezcla. Amén. En ese sentido, la política inglesa de deportar a Sierra Leona fue redondeada por los Estados Unidos con un hecho idéntico: la conquista, en 1821, de un territorio frontero a Sierra Leona que recibiría el nombre de Liberia, siendo su capital Monrovia, en honor al presidente usense James Monroe. Fue la culminación poco exitosa, por otra parte, de una iniciativa que no le correspondía a él, sino a Thomas Jefferson, quien ya en 1779, cuando iniciaban la liberación de esclavos, y siendo poseedor de 260 esclavos, dio pie a un proyecto de ley por el que los libertos debían abandonar los Estados Unidos en el plazo de un año, bajo pena de quedar al margen de la ley. El mismo proyecto era extensivo a los mulatos y a las mujeres blancas, sus madres. Si la medida no tuvo total cumplimiento, fue debido a la ingente cantidad de esclavos que desconfiaba profundamente de semejante repatriación. No se cumplió la medida, pero con la abolición los esclavos acabaron sufriendo condiciones en conjunto peores a las padecidas durante la esclavitud y condenados a la marginalidad, incrementándose en la población el sentido racista que fue fomentado desde pocos años después del primer arribo de esclavos negros a las colonias británicas, con el fin de enfrentarlos a los esclavos blancos y evitar así, en lo posible, sublevaciones conjuntas. Y si no se llevó a efecto el masivo éxodo de esclavos liberados, sin embargo, cuajó oficialmente la política de marginación. En medio de estas convulsiones, la situación de los esclavos en los Estados Unidos se veía alterada, motivo por el cual muchos esclavos de las plantaciones de arroz y algodón de Carolina del Sur, Georgia y Alabama se refugiaron en los territorios españoles de la Florida, donde eran aceptados como hombres libres. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, difunde y suscríbete al canal.